La Torre Antonia, primera parte. Juicio contra Jesús. Jesús es llevado a la presencia de Pilato en el palacio de la Torre Antonia. Jesús escucha la sentencia aterrado. Sabe lo que es la crucifixión. Desde niño ha oído hablar de ese horrible suplicio. Sabe también que no es posible apelación alguna. Pilato es la autoridad suprema. Los que irrumpen en el huerto de Getsemaní son las fuerzas de seguridad del templo, no los soldados romanos de la Torre Antonia. Vienen debidamente armados y su objetivo es apresar a Jesús para conducirlo ante el sumo sacerdote Caifás. Probablemente en el palacio de Cesarea del Mar, donde residía Pilato, y en la Torre Antonia de Jesús, donde permanecía vigilante una guarnición de soldados, a nadie dejaban indiferente las confusas noticias que les llegaban de Galilea, pero tampoco les inquietaba sobremanera. La Torre Antonia fue un cuartel militar construido por Herodes el Grande en Jerusalén en la época del antiguo Imperio Romano. La fortaleza fue edificada en el extremo oriental de la segunda muralla de la ciudad y estaba ubicada en el nordeste de esta, cercana al templo, al estanque de Betesda. Se cree que el pretorio de Jerusalén se encontraba en un área del interior de la Torre Antonia. El pretorio fue el sitio donde tuvo lugar el juicio de Jesús ante Pilato. El historiador Josefo escribió sobre la fortaleza que era como una torre con 4 torres en cada esquina. La fortaleza estuvo separada del cerco mismo y probablemente conectada por 2 columnatas con un espacio estrecho entre ellas. En esta torre tuvieron lugar los siguientes acontecimientos. El punto de partida de la vida dolorosa en Jerusalén. El pretorio de Pilato o lugar de la condena a Jesús. La primera estación de la Vía Crucis. El palacio superior de Herodes, elegido por los funcionarios romanos como el lugar del juicio. De hecho, este se construye en la cima de la colina occidental, mientras que toda la información que poseemos nos dirige más bien hacia un lugar ubicado abajo en el valle, un lugar quizá no muy lejos del Muro de las Lamentaciones. Hoy día, la iglesia de la flagelación, quizá también la de la condena, son testimonios que hablan de esa época. Se agregaron después otras memorias que integraron el programa del cautiverio con el de la Vía Crucis. Las casas de los sumos sacerdotes Anás y Caifás en el siglo XIII estaban situadas no muy lejos de la de Pilato. La pasión de Jesús empieza con la flagelación en el pretorio romano, a pesar de que Pilato es consciente de su inocencia. La flagelación era castigo y era cruelísimo. Los judíos lo limitaban a 40 azotes menos 1. Para los romanos no había límite. Los flagelos eran de cuero con huesos o bolas de hierro en las puntas. Las carnes se abrían, el dolor era muy intenso, sangraba todo el cuerpo, solían perder el conocimiento y podían morir. La voluntad débil del poderoso, no sujeto a la justicia, va a golpear a Jesús como uno que no tiene derechos. Castigo equivocado. Jesús fue flagelado en el pretorio romano. Pilato era consciente de su inocencia, pero intenta soslayar la responsabilidad de soltarle o de condenarle. Y dice, lo soltaré, por tanto, después de castigarlo. Tras los gritos que claman por la crucifixión, mandó prender a Jesús para azotarlo. Sabe que se lo han entregado por envidia,
pero desconoce el abismo de odio en que están sumidos los acusadores y se equivoca doblemente al someterlo a la flagelación. Intenta moverlos a compasión o quizá dejar en claro que es un intento imposible pretender ser rey después de aquel castigo, pero no lo consigue. Más bien, se llenan más de odio. Entre los romanos la flagelación se imponía como castigo aislado o como preparación a la crucifixión. Pilato intentaba lo primero. El que sufría este suplicio era atado a una columna y 2 lictores le golpeaban con los flagelos. En ocasiones se turnaban hasta 6 lictores. Los flagelos llenaban el cuerpo de tumefacciones, rasgaban la piel y podían llegar a dejar al descubierto las entrañas. Se solía respetar la parte del corazón para que el flagelado no muriese, pero de hecho no era infrecuente que muriesen en aquel tormento. Si seguían vivos, quedaban desfigurados y a menudo se desmayaban a causa del dolor. Oramos juntos. Ante una escena de tanta violencia, sadismo y dolor, solo nos queda guardar silencio. Unirnos al Maestro amado en su dolor sin límites. Agradecerle este tremendo precio que pagó por nuestra salvación. Si deseamos seguir orando, abramos el Salmo 23.